Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. Soy Sharon Plasencia y este canal está dedicado a la meditación, las oraciones, la vida devocional de la Iglesia Católica. Nos encanta aprender sobre milagros, sobre santos y su influencia en la Iglesia. También nos encanta hablar sobre milagros y apariciones. Pero hoy quise tomar un tiempo para meditar en las apariciones falsas. Porque como hay apariciones verdaderas, también hay falsas. Y es bueno tomar un poco de tiempo para meditar en esa realidad. Y vamos a ver una aparición que es obvio, ya que pasó el tiempo, que es una aparición falsa, aunque en su momento tal vez no era tan obvio. Y vamos a ver cómo el diablo puede causar lo que parece ser una aparición y cómo podemos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque creo que hasta entre nosotros hay personas que han recibido una visión o algo que tal vez tienen dudas de cómo puedo discernir si es de Dios. Si vemos la vida de Santa Teresa de Ávila, ella estuvo tan cuidadosa, tan cautelosa con las visiones que ella tuvo. Y sí se le apareció el diablo en forma de algo bueno. Y ella tuvo que saber cómo discernir. Lo mismo pasó con San Juan de la Cruz y con muchos otros santos. Y espero que este video va a ser de ayuda para discernir cuál es verdadero y cuál no es verdadero. Y hoy va a ser como un estudio. Vamos a estar leyendo juntos y aprendiendo. Primero quiero empezar con lo que ha dicho San Juan de la Cruz. El demonio a menudo transmite objetos a los sentidos, proporcionando al sentido de la vista imágenes de santos y luces bellísimas, y al sentido de olfato olores fragrantes, y pone dulzura en la boca y deleite en el sentido del tacto. Todo eso lo hace para que, seduciendo a las personas por medio de estos objetos sensoriales, las induzca a muchos males. Eso lo podemos encontrar en su libro de Ascenso, en el párrafo 133. Él también dice: una persona, en consecuencia, tendrá que ser muy espiritual para reconocer esto. Entonces, si alguien experimenta algo hermoso, algo bonito, puede ser que es de Dios, y vamos a ver cómo podemos discernir esto. Pero siempre hay que tener cuidado. Vamos a aprender sobre una aparición primero. Y a ver, esa aparición hasta parece que viene del mismo diablo. Pero vamos, porque por sus frutos, como dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis, vas a conocer si es algo bueno. Y a veces en medio, cuando primero está saliendo esta cosa que parece ser algo bueno, tal vez no es tan obvio, pero con el tiempo y con los frutos se hace más obvio. Y esa aparición es la aparición de la Virgen de Palma.
Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado de la iglesia palmariana y viene de esa aparición. En 1968, el 30 de marzo, 4 chicas informaron haber visto a una dama muy hermosa en el campo de Alcaparrosa, a las afueras de Palmar de Troya, una ciudad en la Andalucía española. La aparición tuvo lugar junto a un lentisco, un árbol, y la mujer fue identificada como la Virgen María. Esa es la primera aparición. Pero seguimos en el mes después. Varias otras personas, en su mayoría mujeres, afirmaron haber recibido apariciones en este mismo lugar. Las historias atrajeron a grandes grupos de personas de la región, de otras partes de España y del extranjero. Vamos al mes de octubre del mismo año. Clemente Domínguez Gómez y su amigo sevillano Manuel Alonso Corral visitan por primera vez el Palmar de Troya. El año que sigue, en julio, esos 2 hombres comienzan a viajar con frecuencia al Palmar de Troya. En agosto, Clemente cayó en éxtasis junto al lentisco. En septiembre, él tuvo su primera visión de Cristo y el Padre Pío. En diciembre, tuvo su primera visión de la Virgen María. Y luego vamos al 2 de febrero de 1970. Clemente colocó una imagen de la Santa Faz junto al lentisco. Todas esas cosas se escuchan bonitos y parecen ser cosas que vienen del cielo, que son de ayuda espiritual. Él coloca una imagen, la santa imagen de la faz de Jesús ahí. Y en 1970, él recibe los estigmas por primera vez. En mayo del mismo año, unas 40,000 personas se reunieron en la Alcaparrosa, un máximo histórico. Y aquí con ese dato podemos ver que atraía a muchas personas. Y por el hecho que una aparición atrae a muchas personas, no necesariamente significa que viene de Dios. En mayo, 3 días después, el arzobispo de Sevilla, Cardenal José María Bueno Monreal, emite una denuncia formal de las apariciones. Y quiero tomar un minuto en este punto, porque sí vivimos en tiempos de crisis en la iglesia. Y es fácil, por muchos malos ejemplos de obispos que hay, es fácil decir a los obispos no creen en lo sobrenatural, entonces no tenemos que escuchar lo que ellos dicen. Pero la realidad es, si un obispo que tiene autoridad en un lugar, si él no aprueba una aparición, si él escribe en contra de esa aparición, se debe de obedecer, porque como dice en el catecismo, una aparición no es necesaria para la fe. Ya tenemos la fe. Y muchas veces las apariciones que son verdaderas son para ayudarnos a crecer e inspirarnos a la santidad, pero no son necesarias para la fe. Y si un obispo dice que ya no se debe de tener esa devoción a esa aparición, se debe de obedecer. Aun si es un obispo que no es obispo bueno. Pero en este caso sí parece que el obispo estaba muy preocupado por su pueblo. En 1960, en julio,
la Virgen bendijo un pozo en el campo de Alcaparrosa, de cuya agua se afirmaba que tenía efectos curativos. En el 71, esos dos hombres viajan por España, Portugal, Francia e Italia para difundir los mensajes del Palmar. Y vamos a ver después, cuando estamos discerniendo las apariciones verdaderas, que eso no es algo que se ve con una aparición verdadera. En 72, el arzobispo de Sevilla reitera su denuncia de las apariciones y prohíbe todo tipo de actividad de culto católico en el campo de Alcaparrosa. En mayo, Clemente proclamó que Pablo VI sería sucedido tanto por un verdadero papa como por un antipapa. En septiembre se colocó una imagen de Nuestra Señora del Palmar junto al lentisco. Aquí podemos ver una desobediencia total a lo que dice el obispo en marzo del mismo año, que se debe de evitar todo tipo de actividad de culto católico. En diciembre, un grupo de palmarianos escribió al Papa Pablo VI en busca de apoyo. Clemente y sus seguidores más cercanos comenzaron a referirse a sí mismos como apóstoles marianos o apóstoles de la cruz y a formar cenáculos o grupos de oración. 2 años después, en el 8 de diciembre, un nuevo informe sobre los mensajes celestiales a Clemente fue enviado al Papa. En el año siguiente, 75, Cristo ordenó a Clemente que comenzara la construcción de un santuario más grande. En el 75, en noviembre, Cristo se apareció a Clemente diciéndole que fundara una nueva orden religiosa. En diciembre, funda esa nueva orden los Carmelitas de la Santa Faz. 2 días después, llega a Sevilla el arzobispo Pierre Martín Nodintuc y él ordenó a 4 sacerdotes en el Palmar de Troya, entre ellos Clemente y Manuel. El 12 de enero, Monseñor Bueno declara irregulares las ordenaciones. En unos días después, estamos viendo aquí una rebelión completo. Tuc consagró a 5 obispos en el Palmar de Troya, incluyendo esos líderes Clemente y Manuel. 3 días después, Monseñor Bueno declara irregulares las consagraciones y suspenden a los obispos recién consagrados. El día después, todos los involucrados en las consagraciones fueron excomulgados por el nuncio papal en España. Y hay mucha más información sobre ese grupo, pero todo empezó bien, todo parecía que fue algo divino, unas apariciones, unas experiencias muy bonitas, pero podemos empezar a ver que no puede ser algo de Dios cuando hay una desobediencia total en contra del obispo de esa área. Y estoy segura que ustedes saben más de lo que yo sé sobre esta secta, porque ahora sí ya es una secta. Han tenido tantos escándalos esta secta. Escogieron su propio papa. Se han encontrado
problemas con las finanzas, dinero, como no tienen idea de la cantidad de dinero que pasa en las manos por los líderes ahí. Y los monjes y los, según, religiosos que viven en esa comunidad, prácticamente los abusan. Pero los líderes no tienen que pasar las mismas reglas. Entonces, este es un ejemplo que ya hemos visto en ese mundo de una aparición, algo que parece bueno, pero no lo es. Vamos a seguir con el estudio. Lo que los demonios pueden y no pueden hacer. No pueden hacer lo siguiente. Ellos no pueden producir un fenómeno verdaderamente sobrenatural. No pueden crear una sustancia, ya que Dios, solo Dios, puede crear. No pueden devolver la vida a una persona muerta, aunque podrían producir la ilusión de hacerlo. No pueden hacer predicciones verdaderamente proféticas, ya que solo Dios conoce el futuro absolutamente. Y aquellos a quienes Él elige revelar una porción de Él, sin embargo, y esta parte es muy importante, las conjeturas inteligentes del diablo sobre el futuro podrían parecer a los simples mortales una profecía. Y yo creo que ese punto es muy importante porque ha habido apariciones o gente que se dicen profetas que han dicho cosas que sí suceden en el futuro. Pero nos debemos de acordar que el diablo es más inteligente de cualquier humano y él puede ver la dirección de cómo van las cosas. Entonces, si alguien da una profecía y termina siendo verdad, no necesariamente quiere decir que es un verdadero profeta, que es un verdadero profeta. Debemos de tomar precaución, escuchar los líderes que Dios ha puesto para protegernos. Número 5. No pueden conocer los secretos de la mente y el corazón de una persona. Sin embargo, su sagaz inteligencia y observación pueden permitirles deducir muchas cosas sobre una persona. Ahora vamos a lo que los demonios sí pueden hacer. Y sí hacen esas cosas. Ellos pueden producir visiones corpóreas o imaginativas. Eso es el número 1. Es algo que podemos ver en el ejemplo de la aparición en Palmar. Que esos dos hombres parecían que realmente sí tenían unas visiones. Y yo sí creo que sí. No estaban tratando de mentir. Sí experimentaron unas visiones, pero no eran de Dios. Número 2. Pueden falsificar el éxtasis. Número 3. Pueden curar instantáneamente enfermedades que han sido causadas por influencia diabólica. Y eso es donde viene la idea de curaciones que parecen ser sobrenaturales, pero la enfermedad fue causada por un demonio al principio. Pueden producir estigmas. Es algo que vimos en esa aparición de Palma. Número 5. Pueden simular milagros y los fenómenos de levitación y bilocación. Número 6. Hacer que personas o objetos parezcan desaparecer interfiriendo con la vista
o la línea de visión de una persona. Hacer que una persona oiga sonidos o voces. Hacer que una persona hable en lenguas. Y número 9, declarar un hecho oculto o distante, que parece ser una profecía cumplida. Es por eso, mis queridos hermanos, viendo lo que ellos sí pueden hacer, siempre debemos de... Dios nos ha dado líderes en la iglesia y yo sé que vivimos en tiempos donde muchos líderes no están siendo los pastores que deben de ser. Pero eso no quiere decir que no debemos de escucharlos y al menos obedecer. ¿Por qué? Las apariciones no son necesarias para la fe. Entonces sí debemos de obedecer. Hacer lo opuesto que hicieron en La Palma. Ok, vamos a los signos del Espíritu Divino. Las siguientes características son signos generales del Espíritu Divino. Número 1. Verdad. Dios es verdad y no puede inspirar en un alma otra cosa que la verdad. Por tanto, si una persona que se cree inspirada por Dios mantiene opiniones manifiestamente contrarias a la verdad revelada, a la enseñanza infalible de la Iglesia, o a la teología o filosofía o ciencia probadas, debe concluirse que el individuo está engañado. Y puede parecer algo obvio, pero en estos tiempos la verdad no tiene tanta importancia. La experiencia muchas veces, lo que sentimos, las emociones, muchas veces tienen más importancia de la verdad. Si una persona que dice tener esas experiencias, pero luego empiezan a hablar cosas, por ejemplo, que no importa tanto si eres católico o protestante, todos creen en Dios y todos estamos buscando a Dios a la mejor manera posible. Ese es un ejemplo que esa persona es falsa, que sus visiones no son verdaderos porque no está hablando verdad. Y esa es la razón que es tan importante conocer lo que enseña la iglesia. Y muchas veces no recibimos esas instrucciones en nuestra iglesia. Y muchas veces tenemos que hacer ese estudio nosotros mismos, agarrar el catecismo y saber qué es lo que enseña la iglesia realmente. Entonces, si una persona que dice ser profeta está engañado por el demonio y está enseñando falsedad, puede ser que está engañado por el demonio o es víctima de una imaginación excesiva o de un razonamiento defectuoso. Número 2. Gravedad. Dios nunca es causa de cosas inútiles, fútiles, frívolas o impertinentes. Cuando su espíritu mueve a un alma es siempre para algo serio y beneficioso. Y nosotros podemos ver eso en Fátima. La materia, el mensaje de Fátima, que es una aparición aprobada, era un mensaje muy serio. Pero si son apariciones que nada más están diciendo cosas que ya sabemos o frases católicas, pero realmente no tienen una gravedad muy fuerte, es probable que no viene de Dios. Iluminación. Aunque no siempre se comprende el sentido de una inspiración de Dios, el efecto de cualquier movimiento o impulso divino es siempre iluminación y certeza, y no oscuridad y confusión. Esto es cierto tanto para los efectos en el individuo que recibe la inspiración
como para sus efectos en los demás. Número 4. Docilidad. Las almas que son movidas por el Espíritu de Dios aceptan alegremente el consejo y el asesoramiento de sus directores o de otras personas que tienen autoridad sobre ellas. Este espíritu de obediencia, docilidad y sumisión es una de las señales más claras de que una inspiración o movimiento particular proviene de Dios. Esto es especialmente cierto en el caso de las personas instruidas que tienen una mayor tendencia a apegarse a sus propias opiniones. Entonces, si una visión está causando desobediencia, no viene de Dios. Podemos saber por certeza que no viene de Dios. Una persona que está realmente recibiendo esas visiones o esas experiencias y luego los habla con su superior espiritual y su superior dice, por el momento no hablamos de eso, vamos a discernir. Pero esa persona no obedece. Es una señal muy clara que no es de Dios. Número 5. Discreción. El Espíritu de Dios hace al alma discreta, prudente y reflexiva en todas sus acciones. No hay nada de precipitación, ligereza, exageración o impetuosidad. Todo es bien equilibrado, edificante, serio y lleno de calma y paz. Número 6. Humildad. El Espíritu Santo llena siempre el alma de sentimientos de humildad y abnegación. Cuanto más elevadas son las comunicaciones de lo alto, más profundamente se inclina el alma hacia el abismo de su propia nada. Hasta nuestra amada Madre dijo, ella, quien es la reina del cielo, dijo, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí como tú dices. Si estás viendo una persona que está dando profecías, pero no tiene un espíritu de humildad y de abnegación, es imposible que es algo que viene de Dios. Cuando no está siguiendo el ejemplo de Jesús, que viene del cielo como un siervo y de nuestra Madre. Y otra cosa que quiero añadir aquí, habiendo leído muchos libros de personas que realmente han recibido esas visiones, todas las personas, sin excepción que he leído, que han tenido esas experiencias, han sufrido. Un común denominador entre ellos es sufren y sufren mucho. Si estás viendo una persona que se dice profeta, pero no tiene una vida tipo escondida, humilde y de sufrimiento, yo creo que es como una luz roja. La paz. Número 7. San Pablo habla con frecuencia de la paz que viene de Dios, y Jesús menciona la paz como una de las manifestaciones de su Espíritu. Es una cualidad que acompaña siempre a las comunicaciones de Dios. El alma experimenta una serenidad profunda y estable en lo más profundo de su espíritu. Y tal vez alguien aquí que está escuchando ha experimentado algo así.
¿Has sentido un espíritu de paz al final? Esa es una buena señal que sí viene de Dios. Y vamos a ver el otro lado, señales que esas apariciones o experiencias vienen del diablo. Puesto que el demonio puede disfrazarse de espíritu bueno e incluso provocar lo que parecen auténticos fenómenos místicos, conviene mencionar brevemente los diversos signos del espíritu diabólico. El opuesto de la verdad, número 1, espíritu de falsedad. El diablo es el padre de la mentira, pero oculta hábilmente su engaño mediante medias verdades y fenómenos pseudo-místicos. Y aquí debemos de tener también más discernimiento. Casi todas las falsas profetas hablan el 95% de verdad. Cosas que suenan bonitas, te animan a rezar el rosario, a ayunar, a hacer cosas buenas, pero el 5% o menos de su mensaje es falso. Es como una manzana que tiene 1% de veneno. Todavía te va a matar. Vamos al siguiente. Número 2. Curiosidad morbosa. Es característica de quienes buscan afanosamente los aspectos esotéricos de los fenómenos místicos o sienten fascinación por lo oculto de lo preternatural. También es un excelente punto. Si lo que te mueve a buscar una cierta aparición que no está aprobada, si lo que te mueve es una curiosidad de experimentar algo sobrenatural, pues no es una buena motivación. Número 3, confusión, ansiedad y depresión profunda. 4, obstinación. Uno de los signos más seguros de un espíritu diabólico. Ya hablamos sobre ese tema. Pero si los profetas o las personas con sus mensajes sobrenaturales no están obedientes, podemos tener por seguro que no viene de Dios. Número 5. Constante indiscreción y espíritu inquieto. Los que van constantemente a los extremos, como en los ejercicios penitenciales o en la actividad apostólica, o descuidan sus obligaciones primarias para hacer alguna obra elegida personalmente. De hecho, es algo que he leído muchas veces en diferentes libros de monjas o monjes que sí reciben diferentes visiones o experiencias. Lo que Dios o nuestra madre siempre les dice es que primero tienen que seguir su regla de su comunidad antes de cualquier otra cosa. Y una persona que sigue su regla, o para nosotros que tenemos vocación, que cumplimos con nuestra vocación, eso es una buena manera de llegar a la santidad. No llegamos a la santidad teniendo visiones sobrenaturales. Simple y sencillamente debemos de cumplir con nuestros deberes. Yo no puedo decir que yo estoy siendo santa o que estoy creciendo en mi vida espiritual si no cumplo con mis deberes de madre y de esposa. Número 6. Espíritu de orgullo y vanidad. Este punto también lo hace muy obvio si es algo que viene de Dios o no. Las personas que dicen tener mensaje de Dios, pero no es de Dios,
son muy ansiosos de dar publicidad a sus dones de gracia y experiencias místicas. Es otra cosa. Les animo con todo mi corazón que lean libros de los verdaderos místicos, porque puedes ver en sus libros que no quieren hablar de sus experiencias y lo hacen por obediencia a sus superiores. Si una persona tiene una visión, obviamente, si nos sucede tal vez una vez en la vida y es algo hermoso, sí queremos compartirlo. Pero estoy hablando de una persona escogida por Dios que recibe visiones de una manera regular y que son como mensajes para otras personas. Esta persona debe de ser no tan deseosa de hablar sobre todo eso. Normalmente es una persona quieta, humilde. Y número 7, falta humildad. Dicen ser humildes, pero es un disfraz de su orgullo y amor propio. Número 8, desesperación, falta de confianza y desánimo. Característica crónica que alterna con la presunción, la vana seguridad y el optimismo infundado. Y vamos a algunas normas para el discernimiento. ¿Cómo podemos discernir cuál viene de Dios y cuál no? Y yo no creo que debemos de tener la actitud de un extremo o del otro, que nada viene de Dios o que todo viene de Dios. Tenemos que discernir. Número 1. Toda revelación contraria al dogma o la moral debe ser rechazada como falsa. Dios no se contradice. Si una persona que se dice ser visionario, pero lo que enseña no es lo que siempre ha enseñado la Iglesia Católica, no puede ser de Dios. Toda revelación contraria a la doctrina común de los teólogos o que pretenda zanjar una discusión entre las escuelas de teología es gravemente sospechosa. Esa visión causa mucha división. Ya sabemos quién es el padre de la división. Número 3. Si algún detalle de una revelación es falso, no es necesario rechazar toda la revelación. El resto puede ser auténtico. Número 4. El hecho de que una profecía se cumpla no es por sí mismo una prueba concluyente de que la revelación procedía de Dios. Podría haber sido el mero desarrollo de causas naturales o el resultado de un conocimiento natural superior por parte del vidente. Número 5. Las revelaciones relativas a asuntos meramente curiosos o inútiles deben rechazarse como no divinas. Lo mismo debe decirse de aquellas que son detalladas, extensas y llenas de una superfluidad de pruebas y razones. Las revelaciones divinas son generalmente breves, claras y precisas. Y número 6. La persona que recibe la revelación es humilde, equilibrada, discreta, evidentemente avanzada en la virtud y goza de buena salud mental y física. Pero si el individuo está agotado con mortificaciones excesivas, sufre aflicción nerviosa, está sujeto a periodos de gran agotamiento o gran depresión, o está ansioso por divulgar la revelación, hay motivos para dudar seriamente. Y yo creo que una buena regla es, si hay duda sobre
las revelaciones de una persona, es mejor no seguirlo. Si la iglesia rechaza unas revelaciones, nosotros ya no debemos de seguirlo. Si la iglesia aprueba unas visiones, apariciones, entonces sí, nosotros debemos de, o podemos, no tenemos que, porque como ya hemos aprendido, nuestra fe no depende de las apariciones, pero si la iglesia aprueba una aparición, puede ser de ayuda en nuestra vida espiritual. Y quería contestar esa pregunta. ¿Por qué lo hace el diablo? ¿Por qué él hace y promueve apariciones falsas? Los católicos deberían ser muy cautos a la hora de dar crédito a visiones y mensajes antes de que hayan recibido la aprobación de la iglesia. El diablo ha suscitado muchos falsos místicos en los últimos años. Yo creo que ahora más que nunca es algo que hemos estado viendo. La gente se pregunta, ¿por qué estaría el diablo detrás de una revelación que anima a la gente a rezar, a ayunar y a hacer penitencia? ¿Sería Satanás dividido contra sí mismo? Es una buena pregunta. ¿Por qué lo haría? Y aquí está la respuesta. Para distraer a la gente de las auténticas revelaciones privadas. Para llevarles a ejercicios no bendecidos como tales por Dios. Para desprestigiar completamente las revelaciones privadas. Para causar desencanto e incluso una crisis de fe cuando más tarde, como sucede regularmente, se vea claramente que un vidente es falso. Y lo peor de todo, para llevar sutilmente a algunas personas fuera de la iglesia por completo. El diablo está dispuesto a perder mucho si puede ganar a largo plazo. Espero, mis queridos hermanos, que escuchen con todo su corazón, especialmente si les gusta las visiones y milagros. Y el propósito de ese estudio no es desacreditar las apariciones. A mí me encanta leer sobre cómo Dios obra en maneras milagrosas en las vidas de los santos y diferentes personas, especialmente en las conversiones. Entonces, el propósito de ese estudio es para que tengamos cuidado, porque el diablo es tan sutil que nosotros podemos ser engañados sin hasta darnos cuenta. El diablo se regocija cuando los católicos rechazan los medios probados y verdaderos de crecimiento espiritual para perseguir lo extraordinario y lo no aprobado. Yo creo que esa frase es la clave para toda la enseñanza. Lo voy a leer una vez más, pero más despacio. El diablo se regocija cuando los católicos rechazan los medios probados y verdaderos de crecimiento espiritual para perseguir lo extraordinario y lo no aprobado. La iglesia es extremadamente cuidadosa antes de aprobar una revelación privada, pues sabe que hasta Satanás se disfraza de ángel de luz, como dice en 2 Corintios 11:14. Debe evitar tanto la credulidad como el escepticismo infundado. Evitamos los dos extremos. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, sino probadlo todo.
Dice San Pablo, algunos espíritus son fáciles de discernir, otros muy difíciles. Los sacerdotes en particular deben ser ejemplos de prudencia y obediencia en este campo. A Santa Margarita María le dijo nuestro Señor, escucha, hija mía, y no creas, ni confíes a la ligera en todo espíritu, porque Satanás está furioso y tratará de engañarte. Así que no hagas nada sin la aprobación de los que te guían. Y en nuestro caso, los laicos, los que nos guían es la iglesia. Estando así bajo la autoridad de la obediencia, sus esfuerzos contra ti serán vanos, porque Él no tiene poder sobre los obedientes. Escuchamos las palabras de ella. Ella sí sabe de lo que está hablando. Siempre debemos de tener el espíritu de obediencia, porque cuando somos obedientes, el diablo no puede hacer nada contra nosotros. Después del propio error, la marca de un falso místico es la voluntariedad y la desobediencia. Si no recuerdan nada de ese video, de esta enseñanza, recuerdan nada más esos 2 puntos. Si un místico siempre está hablando de sus visiones y no está obediente a sus superiores, es imposible que sean un místico verdadero. Santa Faustina Kowalska dice, Satanás puede incluso vestirse con un manto de humildad, pero, escuchen eso, pero no sabe llevar el manto de la obediencia. Eso está escrito en su diario. Satanás no puede ser obediente. Eso fue su pecado cuando se cayó del cielo. Si un místico está siendo desobediente, pues ya sabemos quién es su padre. Los mensajes de la señora Gallagher, un visionario irlandesa, en parte se leen como una mujer frenéticamente preocupada, lamentándose por el estado del mundo. Hay muchas personas frenéticamente preocupados, lamentándose por el estado del mundo, que son buenos católicos. Pero la Santísima Virgen del Cielo no habla como ellos, de una manera tan humana, terrenal, inquieta. Atribuir tales palabras a Nuestra Señora es un insulto. Y el último. No hay que creer a estos buscadores de publicidad. Los videntes auténticos huyen de la publicidad. No van por allí con fotógrafos y cámaras. Se someten a la investigación de las autoridades eclesiásticas, pero no tienen agentes publicitarios. Hemos cubierto una prisión que en el momento parecía verdadera, pero con el tiempo y con sus frutos es tan obvio que no era una prisión verdadera. Hemos cubierto cómo engaña el diablo y qué debemos de ver para discernir si una prisión es verdadera. Y cuando hay duda, la mejor cosa es simple y sencillamente no seguir escuchando hasta que la iglesia aprueba oficialmente esa prisión o esos místicos. Los místicos, los verdaderos místicos, casi siempre son almas víctimas o gente que sufre mucho. Casi siempre
siempre, todos los que he leído, y es algo que me gusta leer, todos no quieren, para nada no quieren la publicidad. Y todos son obedientes. Espero que este video ha sido de ayuda para ayudar a discernir y saber qué hacer cuando un místico nuevo sale a la luz. ¿Qué debemos de hacer? Les pido que compartan este video porque yo sí creo que eso es un tema importante. Vivimos en tiempo de tanta confusión. Y como tenemos una crisis en el mundo y en la iglesia, muchas veces la gente está buscando algo para llenar su alma. Y cuando lo único que tenemos que hacer es seguir lo que la iglesia ya tiene para nosotros. La iglesia ya tiene cómo podemos ser santos sin la necesidad de seguir la última visión que ha salido. Debemos de rezar el rosario, empezar el día con oración de la mañana, en el día orar, en la noche orar antes de dormir, cumplir, simple y sencillamente cumplir con nuestros deberes y ofrecer ese trabajo a Dios. No tenemos que experimentar algo sobrenatural para ser santo. Les mando un fuerte abrazo. Les quiero a todos ustedes en el amor de Cristo y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Adiós.